Buenas noches con todos. Mi nombre es Jan Ramal, ¿sí? Soy desarrollador y también he trabajado bastante con Pran Faces, ¿sí? El taller de ahora es una vista general de lo que podemos hacer con Pran Faces, ¿no? Y para qué nos brinda su facilidad de la creación de aplicaciones web sobre Java, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es un poquito lo que es JCF y Plan Faces, ¿no? Una breve introducción a este framework que es Plan Faces y a la especificación JCF, ¿no? Y por último vamos a ver cómo implementar diferentes componentes que nos brinda Plan Faces, ¿no? Para que vean su facilidad, ¿no? De configuración y uso. Entonces, en cualquier momento me pueden escribir cualquier duda que tengan, ¿sí? Igual voy a dejar una sección de preguntas para despejar si es que tienen alguna, ¿no? Bueno, las tecnologías que vamos a usar es el JDK, en este caso vamos a usar el 8, Tomcat también, el servidor de aplicaciones más conocido Tomcat. El IDE que vamos a utilizar es el Spring Tool Suite, ¿sí? Es basado en Eclipse. Y la usamos también porque es gratuito, ¿no? Entonces, y es porque es uno de los más usados, ¿no? Tenemos otros, pero en este caso hemos decidido hacerlo con ese, ¿no? Igual al final es indiferente con qué IDE se esté trabajando. Vamos a trabajar con JCF, Faces, Lombok, sí, es Lombok, vamos a utilizarlo también, de repente algunos lo conocen, otros no, es una librería muy utilizada actualmente que nos permite reducir bastante nuestro código porque él lo autogenera. Ya lo vamos a ver. Y también vamos a hacer nuestra aplicación utilizando Maven, ¿sí? Que es uno de la herramienta, ¿no? Para, para el manejo de dependencias y también para construir nuestras aplicaciones, ¿sí? Una competencia directa de esta herramienta es Grade, que también se usa ya por defecto cuando creas aplicaciones en Android. Él ya por defecto utiliza con Grade, pero el más utilizado, el que tiene más soporte, más resoluciones de problema es el Maven, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Y solamente para ponernos en contexto un poquito, ¿no? De repente algunos no lo conocen, ¿no? ¿Qué cosa es JCF, ¿no? Antes se llamaba Java Service Faces, ahora es Jakarta, como algunos ya lo sabrán, Jakarta Service Faces. Sí, es simplemente un framework MVC, es un marco de trabajo, ¿no? Para crear interfaces de usuario, ¿no? Crear aplicaciones web sobre la plataforma Java, ¿sí? Incluyendo en la creación de componentes, también nos va a permitir la gestión de estado de estos componentes, el manejo de los eventos, trabajar con validaciones, conversores, la navegación del flujo y el soporte para internacionalización y la accesibilidad, ¿sí? Eso nos va a permitir JCF. Proporciona un modelo simple para conectarnos a estos eventos de estos componentes. Estos componentes se activan en el cliente, ¿no? En el explorador. Pero este marco nos va a permitir acceder a estos eventos automáticamente en el backend, ¿sí? Sin nosotros interferir tanto en ese camino, ¿no? Entonces nosotros no vamos a ver toda esa complejidad de comunicación, para nosotros va a ser transparente, ¿sí? Esa es como que la mayor utilidad que tiene JCF y ese es su foco, ¿no? De que tú no te centres tanto en todo ese código, ¿no? Que se tiene que desarrollar, ¿no? Para que tú no inviertas tanto tiempo ahí y inviertas tiempo en el desarrollo de la lógica de negocio, ¿no? Bueno, es como que si estuvieses trabajando, no sé si algunos han trabajado en algún momento con Java Swing, con aplicaciones de escritorio, es más o menos, es su símil, ¿sí? Pero estos componentes van a ser web, ¿sí? Y eso es lo que dice conectándose a los eventos, ¿no? Que suceden en el cliente y automáticamente se conectan con el servidor. Está diseñado para aliviar significativamente el desarrollo, ¿no? Es lo que digo, ¿no? Y mantenimiento de sistemas web, ¿no? Porque tú ya no te centras en esa parte, en esa complejidad que tiene el desarrollo web y te
vas a invertir más tiempo en la lógica de negocio. Permite también personalizados, ¿no? De UI, construyen y se reutilizan fácilmente, ¿no? Esa es la idea también, de poder reutilizar estos componentes. Establece también estándares para el desarrollo, ¿no? En herramientas de terceros, ¿sí? Entonces, como esto ya maneja un estándar y ya tiene como que un patrón de construcción, eso va a permitir que otras herramientas construyan soluciones en base a esos patrones y te pueda facilitar en algunos escenarios. Pero normalmente estas herramientas son de propietarios y tienen costos muy, muy elevados, ¿no? Algunas empresas sí lo tienen, ¿no? Bueno, la última versión que tenemos de JCF ha sido lanzado hace poco nomás, en mayo. ¿Sí? Pero esto va a correr sobre la Java Enterprise Edition 9, ¿no? La versión anterior que corría en la Java Enterprise Edition 8 no estamos hablando del JDK, sino que estamos hablando de la versión JE, ¿no? La Java Enterprise Edition 8 es la versión 2.3. Entonces, como que la que está en el mercado más usada es la 2.3, ¿no? Pero si se dan cuenta es algo que todavía Java lo está manteniendo, ¿no? Lo está actualizando para que lo tengan en cuenta. Es la versión 3 la que se lanzó hace poco. Bueno, continuamos. Acá unos componentes básicos de JCF, tenemos el management, tenemos la web, ¿no? El XHTML, que es el formato el cual maneja JCF, y unas configuraciones que se tienen que hacer. Más o menos generales, pero también se pueden utilizar más, ¿no? De repente filtros, ¿no? Y otras clases de utilidad. Pero más o menos esas son las clases principales y es la que vamos a ver ahora, ¿no? Eh, Continuamos. Como decía, otro componente muy utilizado es el management, ¿sí? Es el bin administrado, que es lo que quiere decir, ¿no? Prácticamente son clases Java, ¿sí? Lo que siempre conocemos, pero van a ser gestionados por el marco de trabajo que es el marco JCF, ¿no? Entonces, él va a mantener, ¿no? El estado de esta clase Java, lo va a gestionar, ¿no? Las instancias, todo eso. Y este acá va a contener los métodos de acceso, ¿no? Getter y setter, que ya conocemos, la lógica de negocio, y también va a funcionar como respaldo a nuestros componentes GUI. Entonces, prácticamente es esta clase Java, que es el management, vamos a colocar los métodos, ¿sí? Que van a interactuar con, o sea, los métodos que se ejecuten en nuestra GUI, lo vamos a poder recibir a través de management. Esa es la idea y es transparente toda la comunicación. ¿Sí? Tú solamente en tu XHTML, ¿no? Apuntas a un método en Java y él automáticamente reacciona, ¿no? Entonces así la comunicación lo podemos hacer. Ya lo vamos a ver en los ejemplos que tenemos. Las funciones más comunes del management son las validaciones de datos, manejo de los eventos, ¿no? Disparados por estos componentes de GUI, ¿no? Y procesamiento de la navegación también, ¿no? Bueno, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Ahí como podemos apreciar. Y tenemos unas anotaciones, ¿no? Que actualmente ahora ya se pueden utilizar esas nuevas anotaciones, bueno, relativamente nuevas. Ahorita vamos a ver otras formas de hacerlo o como se hacían antes y quizás en el mercado existan estas otras formas de hacerlo, ¿no? Antiguamente la mayoría de las configuraciones en aplicaciones web, aplicaciones Java se hacen en XML, ¿no? Sí, y también el management también se hacía de esa manera. Como lo vemos ahí, ¿no? Después evolucionó al uso de anotaciones y lo hacíamos a través de la anotación management y el request scope. Bueno, en este caso es el contexto de request. Ahí vamos a ver otros tipos, pero ahora lo podemos hacer, ¿no? A través de utilizando la inyección de dependencia propia de Java y él utiliza otras anotaciones. Es el @name, como vemos ahí, ha cambiado, y el request scope es el mismo nombre de anotación o decorador, como algunos lo conocen en otros frameworks o librerías, pero en el mundo Java lo conocemos como anotaciones, porque esto existen desde hace mucho tiempo. La anotación request scope, si se dan cuenta, son diferentes paquetes, ¿sí? Hay que tenerlo bien presente eso. Como decía,
hay diferentes contextos. Si tienen alguna duda, levanten la mano, si desean hablar, o escriben en el chat. ¿Sí? Por favor, entonces, hay diferentes contextos, ¿sí? Alcances de almacenamiento de la información que va a trabajar nuestra aplicación web. Y acá listo los principales, hay unos cuantos más, pero estos son los principales: el Request Scope, View Scope, Session Scope y el Application Scope, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tú necesites, vas a guardar la información con cualquiera de ellos, ¿no? El más usado, o bueno, todos son usados, ¿sí? Normalmente, pero los más usados son el View y el Session, ¿sí? Sesión se entiende que es para el usuario que se loguea, y el View es el que se va a mantener vivo solamente durante toda la página, durante la página que te mantengas interactuando, ¿no? Si cambias a otra página, él ya no vive esa información. El request solamente es para la petición de ida y de vuelta. Y si vuelves a mandar la otra petición, la información ya se renueva, ¿no? Y el application scope se va a mantener mientras la aplicación esté levantada. Si bajan toda la información, vuelves a levantar la aplicación, toda la información regresa a lo que estaba antes, ¿no? Eso de ahí, esas son las diferentes eh, alcances que tiene la JCF, los más conocidos, los más usados. Eh, ya. Y ahora, ¿qué cosa es Pranfaces? ¿No? Es una librería, es un marco de trabajo, ¿sí? Es un framework, ¿sí? De código abierto, muy popular para JCF. ¿Existen otros? Sí, existen otros, como Rich Faces, iFaces y otros más, ¿sí? Pero el más usado, el más conocido ya es Pranfaces, ¿no? Es el que más se usa por sus componentes que son bastantes, ¿sí? Por la flexibilidad que tienen ellos también, ¿no? Como podemos ver ahí, son más de 100 componentes, ¿no? Es simple y tiene alto rendimiento, es compatible con diferentes versiones de navegadores, ¿sí? Esto yo lo he usado como desde hace 5 años, lo usé, ¿no? Lo trabajé y no hubo problemas con respecto a los navegadores. Comunidad es muy activa, cualquier problema que tengas, hay solución, es flexible, tenemos varios temas gratuitos y premium, soporte para HTML ya lo tiene, eso en un inicio no lo tenía, pero bueno, esto ya es un tema ya por defecto, ¿no? Y también tiene el diseño responsivo, ¿no? Ya en su totalidad, me parece que sí, en su totalidad ya lo tiene para todos sus componentes, entonces podemos hacer una aplicación, ¿no? Web responsivo, ¿no? Que se adapte para aplicaciones, perdón, para celulares o tablets, ¿no? Es el framework JCF más usado en el mundo, ¿no? Y esa es su página. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, tienen alguna duda. Vamos a entrar así algo rapidito para ver lo que tiene, ¿no? Esta es la página principal de Pranfaces, de que, o bueno, si es que no lo tienen en cuenta, Pranfaces inició para el desarrollo en aplicaciones web, en aplicaciones utilizando Java, pero también ya ahora es adecuado, ¿no? a lo que utilizan actualmente y también tiene ya soporte para Angular, para React y también para Vue, ¿no? Entonces pueden utilizar, ¿no? Sus componentes, son los mismos componentes, pero para cada una de esas plataformas, ¿no? Y también ya tenemos el más usado, que es el Prime Faces como tal, ¿no? Los otros tienen otro nombre, son Prime NG, Prime React, ¿no? Entonces ahí pueden revisar, son usados por grandes empresas si se dan cuenta. Acá, mira, Prime Faces para JCF, ¿no? Entonces podemos entrar acá o ver acá, ¿no? Diferentes opciones, ¿no? Ver una demo, tiene documentación, su documentación es muy buena, siempre recomiendo que cuando usen algún framework o alguna herramienta, siempre vayan a la documentación oficial para que puedan solucionar los problemas que se presenten, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas cositas más, ¿no? Entonces, podemos ver una demo rápido para ver qué es lo que tiene y podemos listar. Eh,
acá sus diferentes componentes que tiene, ¿no? Entonces acá tiene sus características y acá podemos ver todos los componentes que tiene. Mira, estos son las empresas que usan, ¿no? Y muchas más, ¿no? Acá, particularmente en Perú, ¿no? Lo usan bastante el Estado y empresas privadas también. Entonces, es muy, muy usado y tiene tiene demanda laboral, ¿no? Entonces, eso es lo que al final importa, ¿no? Vemos diferentes componentes, ¿no? Podemos ver autocompletes, ¿no? Con diferentes características, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Cómo implementarlas. Yo voy a mostrar ya un ejemplo que tengo con algunos componentes para ver cómo hacerlo, ¿no? También podemos tener Data and Type Picker, ¿no? Esos ya los famosos, los conocidos. Y estos componentes, a diferencia de otros, es que en JCF también lo puedes implementar utilizando librerías, ¿no? JavaScript, ¿no? Pero el tema de acá es que lo fácilmente configurable que es Plan Faces, que solamente con unas simples etiquetas tú ya no agregas nada más, agregas solamente la dependencia y ya tienes el componente. Acá miren, a ver un rato, acá como por ejemplo, ¿no? La configuración para es simplemente agregar la dependencia que se tiene para utilizar esta librería, ¿no? Que es un jar. Claro que vamos a tener la dependencia también del JSF que estemos utilizando. Eh, en, nuestro, en nuestro XHTML, en nuestra página, vamos a agregar el namespace, ¿no? Que tenemos marcado acá. ¿Sí? Acá tenemos marcado el namespace de Plan Faces. Y acá agregamos el componente, ¿no? En este caso estamos agregando el sphere, ¿no? Que es un componente para poder aumentar la cantidad de números con estas flechitas como vemos acá, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos, haciendo solamente eso, ya tenemos un componente, ¿no? Ya tenemos un componente sencillo y lo que nos permite es que es interactuar este componente HTML ya podemos interactuar automáticamente con una clase Java que es para poder trabajarlo, ¿no? Y así con todos los componentes. Ahorita vamos a ver unos ejemplos con más cosas, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Bueno, si las tienen ahí, nos pueden ir viendo en el chat. Bueno, entonces acá queríamos mostrarle la, la web. A ver, entonces acá podemos ver, ustedes pueden ir a esa página y ver los diferentes componentes que tiene, ¿no? Tiene diferentes tipos de botones, ¿no? Links, los más usados son los data tables. Vamos a ver un ejemplo también de cómo configurar el data table, ¿no? Los famosos data tables, ¿sí? Estos data tables son los famosos. Tenemos diferentes propiedades para agregarle paginación, ¿sí? Esta paginación es la que siempre nos piden, ¿no? Podemos agregar subtablas, podemos agregar para editar, ¿no? Para editar las celdas, ¿no? Y eso es lo que nos permite PlanFaces, ¿no? Y poder interactuar, ¿no? Nuestro componente HTML con nuestro management, ¿no? Automáticamente. Ya tenemos sin hacer otra cosa, ¿no? Eso es lo que nos permite JCF y los componentes enriquecidos que tiene PlanFaces, ¿no? Entonces es cuestión de entrar y ver todo lo que tiene. Yo con tanto tiempo que he desarrollado con esta herramienta no he llegado a utilizar todos los componentes, ¿sí? Entonces para que vean la cantidad de componentes que se tienen, ¿no? Entonces también tenemos schedules, ¿sí? Manejo de estos calendarios, ¿no? Para trabajar con eventos, ¿no? Podemos trabajarlo, ¿no? Sencillo, sin importar ninguna otra librería, tú solamente tienes esto y Planface ya se encarga de configurarte todo, ¿no? Y así tiene muchos más, ¿no? Este timeline que ha sido agregado hace poco, ¿no?
¿no? También pueden, si es que en algún momento lo necesitan, lo pueden colocar, ¿no? Para trabajar con mapas, ¿no? de Google, ¿no? También, miren, con una simple etiqueta, ¿no? También lo podemos configurar, ¿no? Y tienen algunas propiedades. Bueno, entonces así pueden seguir investigando, ¿no? Layout, miren, layout tiene para trabajar, ¿no? Estos de acá, full, miren este layout de acá, ¿no? Entonces para configurar una aplicación, sí, eh, a toda pantalla, ¿no? Pueden trabajarlo de esa manera también utilizando los layouts que tienen. Y así pueden seguir investigando. Yo les voy a mostrar algunos componentes, ¿no? Que me parecieron bastante llamativos, ¿no? Que de repente, y utilizables, ¿no? Voy a mostrarles cómo configurarlos. Bueno, entonces continuamos con la presentación. Ya, entonces, como decía, también PlanFaces maneja diferentes temas, ¿sí? En su momento tenía bastantes temas que son los que están ahí. Ahorita actualmente tiene en la sección de nuevos temas, ¿no? Esto de acá ya están adaptados y son los que PlanFaces recomienda que se utilicen porque todos sus componentes ya están soportados por todos estos, ¿no? Si utilizamos los temas antiguos, algunos componentes tienen problemas porque ya no le están dando soporte, ¿no? Estos temas antiguos estaban construidos en base a los temas que se tenían en jQuery UI. Si algunos conocen jQuery UI, ¿no? Sabrán de lo que estoy hablando. Entonces ellos utilizaron esos temas que ya estaban ahí desarrollados y lo incluyeron dentro de sus librerías, ¿no? Y estos temas se podían crear unos temas customizados utilizando el tema, ¿no? Que se tenía ahí, tú ponías los colores y hasta el momento creo que todavía funciona esa herramienta, ¿no? Entonces podíamos crear temas personalizados, ¿no? Pero como digo, esto de acá ya todos los componentes de los nuevos componentes que tienen Prime Faces, ya como que ya no están dándole soporte por ese lado, ¿no? Si tu aplicación de repente es hasta la versión 6, ¿no? Utilizas la versión 6 de Prime Faces, o estás en la 8, de repente te puede servir, ¿no? Pero ya no le está dando soporte para los nuevos componentes, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con qué tema, siempre utilicemos estos temas de acá, ¿no? Hay diferentes colores y son buenos los temas que tienen, ¿no? Entonces ahí les dejo eso de ahí, ¿no? También tenemos temas premium y como son premium cuestan, ¿no? Entonces ahí pueden ver que hay diferentes temas muy, muy bonitos, ¿sí? Muy completos. Y adicionalmente, aparte de los temas y los layouts que tienen, claro, tienen su costo de acuerdo a cómo lo quieren adquirir, ¿no? También tienen un diseñador, ¿no? de temas, pero también cuesta, ¿no? También es premium. Entonces, ahí le dejo eso de ahí, ese dato, para que lo tengan en cuenta. Los componentes que manejamos son, como le estaba mostrando, ¿no? Más de 100 componentes y están agrupados en diferentes tipos, ¿no? Tenemos los inputs, botones para manejo de data, paneles, menús, gráficos, ¿no? Manejo de mensajes, también para trabajar con multimedia, ¿no? El acceso a cámaras, tenemos manejo de archivos, ¿no? Drag and drop, ¿no? Es muy utilizado en algún momento. Los data table y otros componentes son responsivos o hay que hacer configuraciones. Normalmente son responsivos, Sandino Hidalgo, sí, son responsivos. Yo lo he utilizado y sí se adaptaban, ¿no? Ahí hay que, a través de sus propiedades, se pueden agregar, ¿no? Como ya se sabe, a veces como el data table tiene bastantes columnas, nosotros a través de sus atributos podemos, y de fácil configuración, podemos decir cuáles columnas se ocultan, ¿no? Porque a veces también en una aplicación que se va a ver en móvil, de repente algunas columnas se pueden obviar. Entonces, se puede manejar eso a través de configuraciones, nada más en las mismas propiedades de la etiqueta. Sí, también Bootstrap Engine se puede integrar con JCF, pero ahora, se puede hacer todo lo que dicen, es más, yo lo he hecho, ¿sí? En algún momento y no utilicé de base el tema uno de color rojo que tenía por acá el Plan Faces,
y como el color que iba a implementar era rojo, entonces utilicé esos componentes y le metí un tema ya personalizado. Sí se puede, pero la idea de Plan Faces a temas corporativos, yo sé que a veces quieren una imagen, ¿no? Pero la idea de Plan Faces es no invertir tanto tiempo en esos temas, en esas tareas, ¿no? Porque ese es su fin, de no invertir el tiempo de la parte visual, los componentes, las librerías de interfaz de usuario, para que tú te centres en desarrollar y sacar funcionalidades, ¿no? Esa es la idea de Plan Faces. Si le empiezas a meter mano, de repente te va a tomar bastante tiempo porque tienes que adaptarte de repente a todos los componentes. Y si alguno obvia, o los componentes que tú usas, ¿no? Y es bastante tiempo, ¿no? Involucrarse en eso. Entonces hay que ver, ¿no? Primero, de repente enfocarse con los temas que se tienen, ¿no? Pero si vemos que ya de repente ninguno de ellos se adapta, uno de dos, poder comprar un tema de esos premium, porque al final ya no vas a invertir tiempo y solamente lo pagas, porque al final el tiempo que se invierta, la empresa lo va a tener que pagar, ¿no? La persona que está ahí invirtiendo el tiempo, ¿no? Entonces, medir eso de ahí, si es que es de repente mejor comprar un tema, porque esos temas ya te vienen con layouts, o sea, ya con estructuras de páginas muy, muy bonitas. Sería bueno que ingresen, no sé si lo tengo, no tengo la URL. Sería bueno de que entren a ver sus temas porque son muy completos, ¿sí? Temas y layout, o sea, eso es lo que te dan. Entonces, hay que evaluar eso, ¿no? Porque la idea no es invertir tiempo en eso y invertir tiempo en desarrollar las soluciones. Pero como dices tú, Bootstrap sí se puede integrar en JSF sin problema. Recuerda que JSF es diferente a Plan Faces, o sea, ¿no? Son diferentes cosas, ¿no? Uno es un framework y el otro ya es el marco de trabajo, ¿no? La especificación de JSF. Pero en ambos casos se puede integrar. Bueno, estos son los componentes y bueno, voy ahorita a ver si puedo ver los temas. Quiero mostrarles los temas, no los encuentro. Por acá de repente están. Aquí están, mira, están los temas y layouts, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, este fue el último lanzado, para que lo puedan ver, mira, el live demo. Y estos temas existen para los diferentes framework que tienen, ¿no? De integración para Planface, JCF, para Angular, ¿no? Para React o para Vue. Tiene para todos ellos, ¿no? Miren, entonces, estos ya son los famosos layouts conocidos, ¿no? De admin, ¿no? Admin, si no me equivoco, es admin, pero no recuerdo muy bien. Pero estos de acá son los layouts que ya te brindan, ¿no? Ya totalmente adaptados a sus componentes que necesites. Entonces, ya tienes todos ellos, ¿no? Te dan la estructura de las páginas, ¿no? Miren, te dan estructura está demorando un poco, login, ¿no? Ya armado, ¿no? Entonces, ya los componentes, miran cómo se ven con esos temas, son diferentes, ¿no? Se ven más profesionales. Entonces, si se va a invertir en customizar algo, mejor invierte a que se pague esto, ¿no? Esto de acá, porque veo que ya te ahorras un montón de tiempo, tú solamente lo utilizas, ¿no? ¿No? Miren, ya con sus temas, ¿no? Y así hay diferentes páginas. Bueno, pueden seguir investigando diferentes componentes, ¿no? Miren acá, ¿no? Esto de acá. Muchas cosas interesantes tienen estos temas. Y así hay varios temas que de repente algunos debe adaptar, ¿no? A la empresa donde estén trabajando. Pero claro, estos temas tienen sus costos, ¿no? Licencia básica, ¿no? Para uso no comercial, ¿no? Casi $50 prácticamente, ¿no? Pero para uso comercial que se pueda replicar, esto de acá. O sea, si esto de acá es para que tú puedas construir por tu cuenta aplicaciones y lo puedas repetir, ¿no? Por cada aplicación que tengas, solamente es para uno, ¿no? Entonces, pero de repente quizás esto sirva para una empresa, ¿no? Que se entiende que le estás comprando para la empresa, no para revender la aplicación que estás haciendo, ¿no? De repente esto sí se puede comprar en una empresa, ¿no? Esto de acá ya es mucho más, ¿no? Para uso comercial. Pero bueno, la cuestión de que vean, ¿no? Esto de acá utiliza SaaS, ¿no? Es responsivo totalmente y diferentes temas, ¿no? Light, dark, ¿no? Y bueno, pueden seguir viendo
todo lo que tiene los temas. Y así hay varios. Bueno, entonces sigamos con la presentación. Acá quiero mostrarle algo más. Es lo último que tengo para mostrarles. Y es para comentarles con respecto a Faces Extension. Yo no sé si todos de repente han escuchado. Faces Extension es una biblioteca que nace en base a Faces, pero hecho por la comunidad, ¿sí? Para extender o mejorar algunos componentes que ya tiene Faces, ¿no? Esto de acá tiene más de 30 componentes adicionales de los que tiene Faces y algunos mejorados, ¿no? Algunos que de repente necesitan mejoras lo tienen. Hay algunos componentes que nacieron desde Faces Extension, o sea, de la comunidad, que fueron incluidos a la base de Faces, ¿sí? Así como el timeline que les mostré, ese componente nació en Faces Extension. Entonces, es un proyecto que también se puede integrar y también es una librería adicional nada más para utilizarlo, ¿no? De repente tienen algunos otros componentes que pueden requerir y no lo tengan en Faces, lo tienen acá, ¿no? O sea, le puedo mostrar que el que no se tiene, por ejemplo, es este de acá, miren, Credit Card, ¿no? Este de acá, ¿no? Si es que necesitan, lo pueden utilizar, ¿no? Si es que este de acá, ¿no? ¿No? Este componente ya lo tienen, ustedes lo usan con una simple etiqueta, miren. Por acá otro, el sheet, ¿no? El sheet, o sea, el manejo de como si fuese Excel, también lo tiene. Esto sí no lo tiene Faces. Esto de acá, ¿no? Si es que lo requieren, pueden utilizar, ¿no? Y también, ¿no? Es unas etiquetas. Claro que esto ya tiene más propiedades, tiene más cosas, más eventos, ¿no? Pero también son a través de HTML sencillos, ¿no? Y así con bastantes componentes que tienen, ¿no? No sé si hay otro. Bueno, por ahí pueden ver, ¿no? Aparte de componentes, también tienen funcionalidades, ¿no? Utilitarios que les puedan servir. Pueden revisarlo también. Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Eso de ahí también es otra librería que también les voy a mostrar cómo configurarlo, ¿no? Que es prácticamente igual que Faces. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, sino para ir a mostrarle el ejemplo que tengo ya realizado, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sino para mostrarle ya de una vez la aplicación que tengo acá. Bueno, sin ninguna otra consulta, pregunta, voy a mostrarles acá. Entonces, voy a cargar. Ya, entonces acá yo tengo ya creado el aplicativo, ¿no? Para mostrarle cómo he configurado, ¿no? Y es sencillo. Es un aplicativo hecho utilizando Maven. Y acá tenemos las librerías que se han agregado, ¿no? Entonces, voy a mostrar la librería que hemos agregado. Como este aplicativo yo lo voy a correr sobre Tomcat, y Tomcat no tiene las librerías JCF dentro de sus librerías, tenemos que agregarlo. ¿Cómo lo agregamos? Con esto de acá, ¿no? Entonces, estamos agregando el Jakarta Faces, ¿sí? Esta es la versión de la implementación mojarra de JCF. Sí, hay diferentes implementaciones. Recuerden de que JCF es una especificación hecha por Java, ¿sí? Y hay diferentes empresas que que hacen sus implementaciones. En este caso voy a utilizar la implementación Mojarra, ¿sí? Y está en el grupo de Glassfish. Entonces, tenemos que incluirlo. Si nosotros utilizamos el servidor Glassfish, dependiendo de la versión que utilicemos, él ya tiene incorporada dentro de sus librerías el JCF, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta eso, si utilizamos otro, no sé, un JBoss, un Wi-Fi o un WebLogic, ellos ya tienen incluido librerías JCF. Entonces hay que ver con qué versiones están trabajando. Si nosotros queremos trabajar con versiones más actualizadas a la que tiene el servidor, ahí se tienen que hacer algunas configuraciones. Cuando trabajamos con Tomcat, no tiene la librería y la debemos incluir,
Por eso la estoy incluyendo. Adicionalmente, recuerden que Tomcat es una aplicación básica, perdón, es un servidor sencillo, no tiene muchas dependencias como los otros servidores, entonces nosotros debemos agregarle. Para trabajar con la inyección de dependencia, Tomcat tampoco lo tiene, esas librerías, entonces debemos agregarle. Por eso estoy agregando esa dependencia ahí, ¿no? Que es una implementación de JBoss para la inyección de dependencia, ¿sí? Que es la librería Well, en este caso. Y la que ya indiqué, estamos agregando la dependencia de Plan Faces con esas líneas, ¿no? Lo agregamos y acá también estoy agregando el de Extension, ¿sí? Tranquilamente. Ahorita vamos a habilitar, bueno, voy a explicar lo que tengo acá cuando vayamos viendo los componentes que tenemos. Bueno, entonces ya agregamos las dependencias, ¿sí? Y acá vamos a ver la estructura, ¿no? ¿Sí? La estructura web, en este caso, como estamos trabajando con CDI de Java Enterprise Edition, debemos agregar este componente acá, este archivo bin XML, para que puedan funcionar, ¿sí? Si sacamos ese archivo, no va a levantar, ¿sí? Si no trabajamos con CDI y trabajamos de la manera antigua, ¿no? Con XML o utilizando la notación management, no es necesario este archivo, ¿sí? Pero como estamos trabajando con CDI, necesitamos agregar. ¿Qué más tenemos? Tenemos el archivo de configuración de una aplicación web, ¿sí? Ahí vamos a agregar configuraciones diferentes, configuraciones. Entonces, lo primero que tenemos que agregar con un JCF es esto de acá, ¿sí? Que nos indica en qué modo estamos trabajando. En este caso, estamos de manera académica, le estoy poniendo development, ¿no? Que es un entorno de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hace de diferente esto a que yo le ponga production, ¿no? Production también es otra alternativa. A que si sucede algún error, si estás en development, él te va a mostrar todo el error detallado, ¿no? En cambio, en producción no necesitamos eso. Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Cuando suceden algunos errores. Debemos agregar el tema, ya esto ya es una configuración de Plan Faces, especificamos el tema que vamos a usar. Esto de acá es una configuración también de Plan Faces, que ahorita lo voy a explicar para qué lo estamos agregando. Y esto también, ¿no? Esto de acá ahorita también lo voy a explicar. ¿Ya? Estos son configuraciones que necesitamos para algunos componentes específicos. Lo que sí necesitamos agregar para que funcione JSF en nuestra aplicación Java es esto de acá. Esto de acá indica que yo estoy configurando el servlet de configuración, el servlet principal de JSF, ¿sí? Por donde van a entrar todas las peticiones. Entonces necesitamos configurar. Y lo estoy configurando con una extensión, ¿no? Con la extensión XHTML. Pueden cambiarlo, ¿no? Algunos le ponen faces, otros le ponen JCF, pero como que lo más tradicional, lo más estándar es colocarle el XHTML también. Entonces lo dejamos de esa manera, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, recuerden que lo pueden cambiar. Y nosotros le colocamos la misma extensión de las páginas que utilizamos. Y configuramos una página de inicio. Ahorita voy a explicar lo de las otras configuraciones que tenemos ahí, mientras vamos viendo los diferentes componentes. Acá tenemos la sección de las páginas, ¿sí? En este caso lo he puesto en una carpeta page y ahí estoy colocando nuestras páginas, ¿no? Si nosotros levantamos, voy a levantar nuestro aplicativo. Bueno, he levantado el Tomcat vacío, voy a agregar el ¿no? Nuestra aplicación, ya estoy agregando al servidor para ir viendo los componentes. Si tienen alguna duda, lo van dejando, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no sé si ya levantó o necesita un reinicio. Vamos a reiniciarlo. No.
no funciona de esa manera. Pues. Ya, a ver, levantando. Vamos a esperar unos segundos. Ya levanta. A ver. Y ya levantó. Entonces entramos de nuevo. Y ya nuestra aplicación levanta, ¿no? Entonces ahí yo tengo, he agregado unos botones, unos links para los diferentes componentes que quiero mostrarle, ¿no? Tenemos el spinner, ¿no? El que ya les mostré, vamos a verlo cómo se configura, el autocomplete, ¿no? Utilizar el Fonts Awesome, que de repente algunos ya lo conocen, es muy conocido, para manejar iconos, eh, data table, vamos a ver el código de barras, CAPTCHA, eh, text editor, ¿no? Un editor de texto, vamos a ver, eh, eh, para utilizar también firma, el schedule, ¿no? Manejar gráficos, ¿sí? Con la librería charJS, ¿no? Y el CK Editor, conocido también, esto de acá, pero este ya es utilizando la librería de Brand Faces Extension. Entonces vamos a ver cómo configurarlo, ¿no? Cómo decide la configuración una del otro, ¿no? Entonces, acá el spinner, como les decía, es un componente, miren, que nos permite hacer esto, ¿no? Es un componente sencillo para que vean cómo configurarlo, ¿no? Acá yo he hecho mi página con mis botones, ¿no? Y el spinner es este de acá. ¿Qué necesito para construir ese spinner? ¿No? Necesitamos agregar el namespace, ¿sí? Esa es una estructura de una página JCF, y acá agregamos esto, ¿no? El namespace de Plant Faces. ¿Y eso para qué? Para poder utilizarlo de esta manera. Miren. Ahí utilizando el prefijo P, que lo hemos configurado acá, pueden poner cualquier prefijo, pero siempre es recomendable utilizar el estándar, ¿no? Entonces no modifiquemos eso porque todas las aplicaciones están hechas de la misma manera. Y acá podemos entrar a todos los componentes que tienen, ¿sí? De esa manera, podemos usarlo. Entonces por eso agregamos ese namespace. Y si no lo agregamos también no va a funcionar. Entonces hay que agregarlo. ¿Ya? Para que me salga eso, salga esto, se tiene que hacer una configuración adicional. Esto de acá es para los que trabajan con Eclipse. En propiedades, en Project Faces, se tiene que habilitar esta de acá, ¿sí? El soporte de JSF. Y esto para poder trabajar las etiquetas y trabajar las clases Java, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso de ahí nos permite configurar, ¿no? Sencillo nuestro componente spinner, ¿no? Sencillo, ¿no? Ahí no hay mucho tema, ¿no? Entonces, ¿cómo configuramos el autocomplete? Entonces, entramos a autocomplete, los componentes que son de formulario siempre tienen que estar, o los que manejen un evento, ¿sí? Un subadmin, tienen que estar dentro de un formulario, ¿ya? Entonces, ahí ponemos el formulario y ponemos nuestro componente, ¿sí? Es un P2 puntos autocomplete. Y acá, lo flexible, lo que nos ayuda, esto es característica de JSF, que también lo utiliza ProFaces, ¿no? Que acá podemos enlazar nuestro componente ya con nuestra clase Java, que es el management. Miren, acá podemos entrar a nuestro autocomplete controller, y vean, ¿sí? Acá tenemos nuestro management, que es el que tengo por acá, ¿sí? Nuestro management. Yo le he puesto el nombre con el mismo, ¿no? Con el nombre similar a la página, pero ustedes pueden poner o trabajar con diferentes nombres, ¿no? Pero la idea es siempre trabajar con los mismos nombres para saber cuál es la página y cuál es su management, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ven, yo configuro el valor de esta prácticamente caja de texto con una propiedad de mi controller. Así yo lo enlazo. Entonces, yo tengo esa propiedad txt1, lo tengo acá. ¿Sí? Pero está como privado. ¿Cómo yo estoy accediendo entonces? Yo tengo para acceder, acá yo debo utilizar el getter y el getter. Y si establece los valores, el setter. Pero yo no lo tengo.
¿no? Yo no lo tengo, no tengo ahí el código. Entonces, esto es lo que nos ayuda Lombok. Como les decía, Lombok nos permite reducir el código a través de ¿qué? De anotaciones para generar código cuando se compile nuestra aplicación. Entonces, es utilizando esta anotación, ¿no? El arroba data me va a generar de todas mis propiedades que tenga en mi clase, porque yo le he puesto esa anotación a nivel de la clase, me va a generar los getter y setter de todas las propiedades que yo tenga. Entonces, así me reduce bastante código. Y esto funciona a todos los niveles de las capas que tengamos, ¿no? No es que sea solamente del controller o que solamente funciona para JCF también. Funciona para toda la aplicación Java que ustedes trabajen, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y eso nos va a reducir bastante código. Entonces, a través de mi método getter y setter, yo voy a acceder. Entonces, el valor que nosotros escribamos acá se va a guardar acá, ¿no? Entonces así ya lo podemos utilizar ya cuando sigamos trabajando con otras cosas. Y acá tenemos una propiedad que dice el complete method, que prácticamente es cuando tú escribas qué método se va a ejecutar. Y es este método. Y este método es el que tenemos acá, que va a recibir un parámetro que es lo que tú escribes y lo que yo hago prácticamente es solamente generar resultados, ¿no? La idea de acá es que se conecte a la base de datos y cuando tú escribas algo me traiga de la base de datos, ¿no? Esa es la idea. Acá yo solamente, como no he agregado la conexión a base de datos, hago solamente una data ficticia, ¿no? Entonces, si vemos su utilidad, no he configurado nada más, ¿ah? Su utilidad es esta, ¿no? Si yo escribo, eh, hola, entonces ya me va a devolver, ¿ven? Esto se ha ido al servidor y me ha traído esa información. Entonces yo ya le he visto, para mí es transparente la comunicación con el servidor. Esa es la idea de JCF, ¿sí? Por eso reduce bastante la complejidad del desarrollo web, ¿no? Ese es el beneficio. Y utilizando los componentes de PlanFaces, mucho más. Acá lo seleccionamos, entonces si yo envío mi formulario, ¿no? Le hago un submit ahí con un botón, no solamente no le he agregado, tengo ese valor hola 5, ya lo tengo en mi clase Java, ¿no? Entonces ya lo puedo utilizar. Qué más podemos ver acá? Utilizar el Awesome. ¿Sí? El Awesome son los iconos que lo podemos agregar en botones, ¿no? Utilizarlo en cualquier lugar con una simple configuración. ¿Sí? Miren, estos botones yo le he agregado esos iconos, ¿no? En este menú también lo he agregado, ¿no? ¿Cómo configuro eso? Uno, acá vamos a ver. Este es el Awesome. ¿Cómo utilizamos? Bueno, este botón, ¿no? Es un componente del botón y tiene una propiedad icon, ¿no? En este caso le agregamos esto de acá. Pero ¿cómo lo configuramos? ¿No? ¿Cómo configuramos para que funcione? Esto de acá tenemos que habilitar esta configuración, ¿no? En la documentación de PlanFaces nos dice, ah, ya tú quieres trabajar con Awesome, ya, entonces tienes que agregar esto de acá. Entonces, sencillo, agregamos esa configuración, agregamos ya el utilizar Awesome con estas propiedades, ¿no? En botones, ¿no? En los menús, ¿no? También maneja la propiedad icon, también, también en nuestros divs, ¿no? Nuestros divs, ¿no? En nuestro HTML también podemos utilizarlo, pero acá en este caso vamos a utilizarlo con la propiedad class, ¿no? Que lo podemos poner en cualquier componente, ¿sí? Y utilizamos las propiedades que ya nos brinda en la documentación, podemos ver eso. Y así sencillo es el Awesome, ¿no? Y el siguiente componente es el data table, ¿no? Este data table es el que tiene ya más funcionalidad, tiene más propiedades, y vamos a ver cómo hemos configurado, ¿no? Esto de acá se está conectando a nuestro management, ¿no? Trayendo data demo también, data ficticia que hemos generado. Acá podemos ver el data table, miren, igual, ¿no? Claro que el data table necesita estar dentro de un formulario, y acá tenemos nuestro data table, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo he configurado? Igual, de la misma manera, ¿no? El value, ¿no? Está amarrado, en este caso, como es una lista, ¿no? El data table es una lista, lo amarramos a una lista, ¿sí? En este caso es una clase de tipo list. Y acá agregamos otras propiedades más al data table, ¿no? Estamos habilitando la paginación,
cuántas filas por página y una variable, ¿sí? Una variable K. ¿Para qué utilizamos esa variable? Para poder especificar qué atributo de, de esa, de esa lista es la que vamos a colocar en la primera columna, segunda columna, ¿no? Entonces, las columnas las especificamos con esta etiqueta, ¿no? pcolumn, ¿no? Y le ponemos un nombre, ¿no? Que este es el que se va a ver en el header, ¿no? Header text, y ya colocamos el valor que se va a mostrar, ¿no? Esto ya es una etiqueta propia de JCF, ¿sí? No es el P, sino es el H, y el H ya se pone siempre cuando utilizamos JCF, ¿no? Y utilizamos la propiedad car y el nombre de la variable ID, ¿no? Y así con todas las columnas. Vamos a nuestro controller. Nuestro controller igual, ¿no? En este caso es view scope, ¿no? Estamos anotándola con named, ¿no? Inyección de dependencia y el data, ¿no? Para generar el getter y setter de nuestras propiedades. Acá importante, ¿no? Hay que agregar el implement serializable, ¿no? A veces hay problemas en algunos componentes y lo necesito. Acá yo después de construir la clase estoy generando la información, ¿no? Es un array list y le estoy agregando información aleatoria. ¿Sí? Esos son métodos que solamente están generando data. No hay mucho tema ahí. Lo que tiene que ver es que es una lista de esta clase car que tiene propiedades, ¿no? Entonces yo estoy agregando ese tipo de datos, esa lista, y lo estoy enlazando prácticamente con mi data table. Sencillo, ¿no? Sin más. Y así van habilitando diferentes cosas. De repente alguno preguntará, y esto de acá lo que está haciendo, si yo me conecto a base de datos, me va a traer toda la información, ¿no? Entonces, si mi base de datos tiene bastante información, se va a demorar, ¿no? Entonces, para eso existe la propiedad lazy, ¿no? Que me permite traer por página la información de la base de datos. Cada vez que yo voy a una página, él va a ir a consultar a la base de datos solamente por esa página. Entonces, ahí podemos de repente mejorar, ¿no? La performance de nuestra aplicación, porque se va a demorar si nosotros traemos todo eso, ¿no? Eso lo podemos ver acá, utilizando la propiedad y que quizá lo van a requerir, el panel data table, lazy. Con esa propiedad, claro que son varias clases que se tienen que configurar. Son dos clases más, ¿ya? ¿No? Él ha hecho más cositas, pero tienen que ver su ejemplo cómo hace con lo de lazy, ¿no? Ya utiliza una clase propia de Plan Faces, que es el Lazy Data Model, ¿no? Que al final prácticamente él te va a proveer un método, por acá, un método load, ¿no? Que cada página que tú vayas se va a ejecutar este método. Entonces te va a permitir, ¿no? Ir a la base de datos solamente con la información que te está pasando ese método, ¿no? Y así lo puedes hacer más eficiente tu data table. Bueno, esa es una forma de hacerlo, ¿no? Dependiendo de los requerimientos que ustedes quieran. Sí, pero así sencillo ya tenemos nuestro data table. Bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, sino para seguir mostrando los otros componentes que tengo. Bueno, igual lo pueden seguir escribiendo ahí en el chat. Acá, ¿qué más tenemos? Miren, acá tenemos el manejo de códigos de barras o QRs, data matrix, ¿no? Hay diferentes, hay unos cuantos más. Yo solamente he puesto como que los más conocidos, ¿no? Que es el código de barras, ¿no? Data matrix es muy utilizado en la industria logística, y también QR, ¿no? El conocido QR. Esas de ahí también sencillo, no hay mucho tema que configurar ahí. Entramos acá y nosotros, ¿qué hacemos para traer eso? Sencillo, nuestra etiqueta P y barcode. El valor que necesitamos que tenga ese código de barras, el tipo, en este caso es code bar, y bueno, acá le ponemos un ancho, ¿no? Ahí ustedes ya pueden trabajar la dimensión que necesiten, el tamaño que quieran, ¿no? Y ya tenemos nuestro código de barra. Tenemos código de barra de Data Matrix, ¿no? Así es, toda esta información, estos parámetros lo pueden ver con mayor detalle en la documentación, ¿sí?
y también el código de barra QR, ¿no? Hay un QR también, de repente con más propiedades, que lo maneja Planfaces Extension. Ya, pero para que funcione esto de acá, tienen que agregar algo más. A ver acá, no, acá no. Tienen que agregar la librería, ¿ya? Para que tengan en cuenta. ¿Sí? Acá yo estoy agregando la librería para generar QR. Si no lo agregan, al generar el QR se va a caer. Entonces necesitamos. Esto de acá te lo dice la propia documentación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, estamos agregando esto para generar el QR. Ya es una librería adicional, ¿no? Que es una librería externa que se necesita agregar para generar ese QR, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Para generar el código de barras también tenemos que agregar esa librería, porque es otra que es la que utiliza Planfaces para generar eso de ahí. Bueno, son esas dos librerías para generar estos códigos de barra, ¿no? Entonces, nosotros con esas librerías y esas etiquetas, sencillo, sin ninguna otra configuración, ya tenemos ya esto de acá, ¿no? Que eso sí es bastante utilizado en algunos tipos de sistemas que tengamos, ¿no? Otra utilidad, ¿no? que podemos darle a Planfaces, otro componente muy utilizado que quizás lo necesiten, es el CAPTCHA, ¿no? El conocido CAPTCHA, ¿no? Que lo vemos por todos sitios. Esto de acá, con una simple etiqueta, ya lo tenemos, ¿no? Yo no he agregado ninguna referencia a alguna librería, a un JavaScript, nada de eso, ¿no? Ya lo tengo, miren acá, les doy check y ya lo puedo utilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo he configurado eso de ahí? ¿No? Primero, nuestro componente, sencillo, pcaptcha, ¿no? Una etiqueta, ¿no? Hay una etiqueta ahí, en este caso le he puesto localhost, y esta de acá, el language, ¿no? En este caso es español, ¿no? No soy robot, ¿no? Dependiendo del idioma que le pongan, este texto va a cambiar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué configuración he tenido que hacer para que funcione ese captcha? He tenido que generar acá un token, por acá, a ver si lo tengo configurado, por acá, no, perdón, acá. Acá he generado una llave, ¿no? Para, que me dice que lo tengo que configurar. Estas dos llaves las tengo que configurar. ¿Y cómo lo generamos? ¿No? Fácil, entramos a esta URL, ¿no? A esa URL tenemos que entrar y nos va a pedir que generemos un label, ¿no? Que es el mismo label que estamos trabajando. Te dice una etiqueta. Esta etiqueta es la que vas a utilizar para generar la llave, ¿no? Y lo colocas dentro de esas etiquetas y ya, solamente esa configuración necesitas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, así ya tenemos nuestro captcha fácil, ¿no? Bueno, ahí el captcha dice que por un tiempo ya caduca, pues, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir viendo, si no hay algún comentario, una pregunta, podemos seguir viendo los otros componentes, ¿no? Un text editor, quizás en algún momento lo vayamos a necesitar, ¿no? Este es un editor sencillo, ¿no? Podemos, eh, ¿no? Como un texto cualquiera, ¿no? Podemos agregar diferentes formatos, ¿no? Alineación, diferentes cositas, pero este es uno sencillo, ¿no? El text editor, ¿cómo lo hacemos? También, a ver, text editor, lo tenemos, ¿no? Text editor, igual, una etiqueta sencilla, le especificamos un alto, acá yo he especificado ya una propiedad de CSS, ¿no? A través de la etiqueta style, que todos los componentes lo tienen, ¿no? Bueno, entonces ya le he puesto ahí un margen, ¿no? Para que se pueda tener un margen ahí. Entonces, sencillo, ya tenemos con esa línea un editor de texto sencillo, ¿no? No se ha hecho ninguna otra configuración, no tampoco tiene ninguna otra propiedad que se ha agregado, ¿no? ¿Qué otro componente tenemos? Miren, este acá quizás en algún momento lo requieran, ¿no? Es un componente sí bien particular, pero quizás muy útil, ¿no? Y este componente es la firma, ¿no? Que nos va a permitir, ¿no? Hacer firmas, ¿no? Podemos hacer una firma y eso de ahí guardarlo ya como una imagen, ¿no? O como el dato que querramos, ¿no?
y sencillo, ¿no? Eso es un componente sencillo que también nos provee PlanFaces a través de una etiqueta sencilla, ¿no? Igual, signature, igual, yo le especifico un estilo, un CSS para especificar el ancho y el alto, ya eso es de acuerdo a su, a lo que ustedes necesiten, ¿no? Y acá una línea guía, que es la línea guía que vemos acá, ¿no? Eso ya queda a criterio del diseño que ustedes quieran darle. Y esa tampoco necesito una dependencia adicional, no, no, solamente la etiqueta, ustedes ya lo pueden utilizar, ¿no? Más detalle de funcionalidad lo pueden ver en su showcase de PlanFaces y en la documentación para ver más propiedades, implementaciones, ¿no? Porque todos los componentes tienen bastantes, miren, si se dan cuenta, tienen bastantes propiedades. Entonces, tener en cuenta eso porque hay bastante información en su documentación, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta eso. Así todos los componentes tienen bastantes propiedades y de diferentes cosas que se puedan hacer. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos el schedule, ¿no? El schedule, ¿eh? Este schedule también utiliza la librería JSchedule, JS Schedule, si no me equivoco. Ya este componente también sencillo, ¿no? ¿Cómo lo he agregado? ¿No? Ahí ustedes pueden agregar eventos. Yo no he hecho esa funcionalidad, pero se puede hacer fácilmente siguiendo la documentación, siguiendo su showcase, que tiene algunos ejemplos con más desarrollo. El schedule, ¿no? Sencillo. El schedule con una simple etiqueta. Acá yo estoy utilizando otro componente que es el panel grid, que prácticamente es una tabla, ¿no? No la podemos ver, pero es una tabla que se está pintando ahí. Es un table. Y ahí podemos colocar nuestro componente, en este caso es el schedule, y lo asocio yo a mi controller a una propiedad específica, ¿no? Ese event model ya es una clase específica de PlanFaces, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? En un schedule model ya lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, en este caso he utilizado la notación getter de Lombok, solamente porque en este caso necesito generar el método get, ¿no? En este caso le he puesto así, ¿no? Para que vean las diferentes anotaciones que tiene Lombok también, ¿no? En este caso utilizo ViewScope, ¿no? Y el name, ¿no? Para generar mi gestión de dependencia de mi manager. Bueno, y así tenemos nuestro schedule, ¿no? Sí, yo no he agregado ninguna otra librería para trabajar con el schedule. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, si tienen dudas, pónganlas en el chat, ¿no? O si quieren, pueden levantar la mano si desean hablar también. ¿Qué otro componente hemos agregado acá, ¿no? Para ver cómo lo hemos configurado. Miren, tenemos gráficos, ¿no? Estos gráficos, igual, está utilizando la librería charjs, ¿sí? Es muy utilizada en la web, pero PlanFaces también lo cogió y sencillo su configuración. Miren, acá charjs igual, ¿no? Componente varchar, en este caso es un gráfico de barras, cual lo enlazamos con la etiqueta, con la propiedad model, lo enlazamos con nuestro controller y es una propiedad, también una clase específica de PlanFaces. Podemos ir a ver nuestro controller. ¿Ven? También es una clase propia específica de PlanFaces, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En este caso, el getter y setter lo estoy generando con el data y ahí yo construyo la información, ¿no? Ya es cuestión de ver cómo generar la información, ¿no? A través de Java y nosotros ya no metemos mano, ¿no? Si es de JSON, nada de eso, ¿no? Es transparente para nosotros. Trabajamos con Java y él ya nos lo pinta, lo utiliza en nuestro componente, ¿no? Para que vean la flexibilidad que nos provee esto de acá, ¿no? No hay nada más de configuración. Bueno, no sé si alguna duda, sino para continuar, ¿no? Bueno, tengo
el último componente, que en este caso es el CK Editor, ¿no? Que en este caso utiliza un componente que ya no es de PlanFaces, sino de PlanFaces Extension, que es una librería adicional, ¿no? Es un componente adicional y es también un editor de texto, pero si se dan cuenta es más completo y es el que más se utiliza en la web, ¿ya? Yo lo utilicé y fue muy, muy útil, ¿no? En una aplicación para el Estado que se hizo, utilicé ese componente y lo utilizaban sin problemas, ¿no? ¿Y cómo agregamos ese CK Editor, ¿no? ¿Cómo configuramos PlanFaces Extension? Igual, tengamos en cuenta que tenemos la dependencia de PlanFaces Extension y adicionalmente esa librería en la documentación dicen que debemos agregar esta dependencia, ¿no? Una dependencia propia del CK Editor, ¿sí? Recuerden de que esto de acá viene de PlanFaces Extension, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Y qué más? No necesitamos configurar nada más. Eso, esa dependencia. Y acá vamos a ver el CK Editor. Recuerden agregar, como en este caso es una etiqueta de PlanFaces Extension, agregamos otro namespace, ¿sí? Indicando de qué es extension y el prefijo PE, ¿no? De PlanFaces Extension. ¿Sí? Sigamos el estándar, no modifiquemos eso, y igual, ¿no? E igual utilizamos el de la misma manera, ¿no? Pero ahora utilizamos el prefijo de PlanFaces Extension y el componente, ¿no? También igual maneja sus propiedades, ¿no? Tengamos en cuenta. Y en este caso no lo he enlazado con nada en el controller, ¿no? Pero igual, ¿no? También trabaja con su atributo value para poder enlazarlo con alguna clase en nuestro controller, ¿no? Entonces, así podemos trabajar. No sé si tienen alguna duda, eso quería mostrarles. Quería mostrarles cuál es la facilidad, qué es lo que nos provee, qué es lo que nos brinda Faces, ¿no? Su facilidad que tiene para utilizar diferentes componentes no sencillos, ¿ah? Porque los componentes que les he querido mostrar, la mayoría de ellos son sencillos de aplicarlos en la web, toman su tiempo, tienen sus características, su complejidad, cosa que PlanFaces ya nos quita toda esa complejidad y solamente utilizando sus etiquetas y programación en Java ya podemos utilizar todo esto de acá, ¿no? Y también decirle que son flexibles a customizarlo en el diseño, pero como les dije en un inicio, no invirtamos tiempo, ¿no? Porque vamos a gastar nuestro tiempo haciendo esas adecuaciones y que a veces son muy difíciles. Entonces, utilicemos los temas, ¿no? Que nos brinda el propio PlanFaces o compremos también los layouts y temas que tienen premium, ¿no? Para quitarnos el tema del diseño como tal, ¿no? No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta con respecto a lo que se ha mostrado, tienen alguna inquietud, ¿no? Si de repente algunos dirán si este framework se sigue usando en la actualidad, no sé, coménteme algo, no me han escrito, dos, tres personas nomás me escribieron, no sé si alguno otro tiene alguna duda, alguna pregunta, estoy atento para escucharlo. ¿Cuáles son las versiones recomendables para configuración de nuestro proyecto con la Mojarra y JCF? La versión de PlanFaces, si te refieres, Ricardo, a la versión de PlanFaces, todo va a depender también de tu servidor, ¿no? De la versión del servidor que estés manejando, ¿no? Eso tienes que buscar información. Si utilizas las últimas versiones del Tomcat o de los otros servidores, puedes utilizar las últimas versiones tanto de JCF como la de PlanFaces, ¿no? Pero todo va a depender. Yo he trabajado con el 2.3, con la versión 2.3 del JCF, y hasta le puse PlanFaces 6 y funcionaba normal. ¿Qué tan rápido se quitan los componentes en el navegador? Exacto. Y Churliza Asensio está optimizado, todos los componentes están optimizados, no demora mucho.
todo también va a depender de la cantidad de información que ustedes se manejen, ¿no? Si es data table o de repente un schedule que tenga bastante información que se esté encargando, eh, eso va a renderizar de acuerdo a la información, ¿no? Pero yo lo que he trabajado se renderiza rápido, no hay problema. Todo siempre y cuando se maneje las buenas prácticas con JCF, ¿no? A veces le echan la culpa a la librería, pero a veces también son temas de configuraciones de nosotros, que de repente no hemos hecho de la manera adecuada. Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Si nosotros manejamos las buenas prácticas de manera correcta todo el desarrollo, no debería haber problema. ¿Cuáles son las diferencias entre el View Scope versus el Session Scope? ¿O hay alguna particularidad en su uso en los controllers? Sí son diferentes. Recuerden que el Session Scope se entiende, ¿no? Para las sesiones del usuario. Y va a trabajar durante toda la sesión hasta que el usuario no cierre sesión, la información va a estar ahí, ¿no? Y vamos a trabajar en todas las páginas mientras la sesión esté viva con la información guardada ahí. Pero ahora, el tema va de que cómo voy a guardar la información ahí, ¿no? Si mi backend, mi management de mi página va a estar con Session o View. Normalmente tus páginas deberían estar con View Scope, ¿sí? Con View Scope. ¿Y en dónde utilizo nuestro Session Scope? Tu Session Scope lo deberías manejar a través de Management de respaldo complementario, o sea, adicionales, ¿sí? O sea, no va a ser el backend de tu página, sino es un componente adicional, la cual tú lo vas a crear y ahí vas a guardar la información, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, por ejemplo, ¿no? Nuestra página de login quizás puede ser el que sea el único de sesión, ¿no? Porque ahí empieza todo y esa sesión lo vas a poder utilizar, esa clase de sesión, ese management de tipo Session Scope, es la que tú vas a utilizar para guardar toda la información en sesión. Y en tu aplicación, en tus otras management, que son de tipo View Scope, vas a poder acceder en cualquier momento a ese management de tipo sesión. Lo puedes inyectar en tu management que estás trabajando y obtener la información que está en sesión sin problema, ¿ya? Entonces, más o menos es así lo que se maneja. El View Scope, ¿para qué sirve? Para trabajar los datos en la misma pantalla. A través de Ajax, toda la información va a estar almacenada en toda tu página. Toda la interacción que tú manejes en una sola página, lo deberías trabajar con View Scope, ¿no? Porque hay bastante interacción con los componentes, con el servidor, ¿no? Me trae la data, este formulario me trae otra información y trabajando sobre la misma página. Ahí es View Scope. Pero si yo después me voy, ya termino de hacer toda la manipulación y me voy a otra página, ahí ya la información se pierde, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De que la información Bioscope se maneje en una sola página. Y el request scope solamente funciona en una sola petición, de ahí se borra. ¿Ya? Más o menos así es el concepto, no sé si me dejé entender, Sandino, perdón. Si no, le explico alguna otra duda. Recomiendo usar la última versión de PlanFaces en un proyecto empresarial. Eh, Nosotros en la empresa que estuve hace 6 meses y estuve 5 años, nosotros todo el tiempo estuvimos actualizando a la última versión de Prime Faces y no tuvimos nunca problemas con las versiones de los componentes, solo con un componente que ya incluía un poquito más ya de infraestructura del JCF y de la Java Enterprise Edition, que era un manejo de socket. Ahí sí había una complejidad, pero normalmente no deberías tener problema, pero siempre tienes que hacer una prueba de concepto para ver si todo funciona bien, ¿no? O sea, los componentes que tú vas a utilizar, siempre hacer sus pruebas, ¿no? Pero son buenos componentes. En mi experiencia, hasta la versión 6 que toqué, hasta el año pasado que lo toqué el 6, normal se pudo actualizar, no hubo muchos problemas. Hay algunas cositas con algunas actualizaciones, por ejemplo, algún componente no se ve de la manera adecuada,
bueno, en ese tiempo también utilizaba un tema antiguo. No sé si ahora todos los temas actuales que tiene Faces ya son como que más, se adaptan a los nuevos componentes que lanza Faces. Entonces siempre se tiene que evaluar, ¿no? Pero yo, como te digo, particularmente no tuve esos problemas, salvo los que comenté particularmente, ¿no? Son puntuales los problemas y todo va a quedar de acuerdo al criterio que se maneje o la versión que se maneje en ese momento, ¿no? Porque pueden pasar cositas pequeñas en algún componente en particular, pero en general no sucede mucho. Bueno, eso es Ricardo. Esa es mi experiencia que he tenido con algunos componentes bien particulares.